Invertir en infancia es como tú dijiste, tiene dos características que son muy potentes. Cuando tú llegas temprano, eres preventivo, los recursos se usan mejor, pero hay algo más importante todavía, que reparar, a diferencia de prevenir, es súper doloroso. ¿Quiénes han entrado en el principio, en el fondo, este origen de ser abogada? ¿Y en qué minuto pasa este switch de me quiero ir al mundo educacional? Lo que me hacía más feliz era trabajar en sectores más vulnerables, con gente que lo necesitara más, que es lo que yo siento que me moviliza en la vida para ser un poco más agente de cambio, es ser una buena conectora entre necesidades y soluciones. Lo más probable es que si el niño parte con ganas, después va a encontrar una forma de estudiar adelante. Si seguimos poniendo los recursos en la educación universitaria o en la educación técnica, en la educación superior, la verdad retorna mucho menos que lo que puede retornar un peso puesto en los niños. ¿Existen presupuestos para escolaridad en etapas tempranas? ¿De alguna forma incorporarlo? ¿O simplemente, como no es popular, no se pesca mucho? Con Peras y Finanzas es auspiciado por XTV, AFP Habitat, Patrimor. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Hoy día estamos con una invitada que ya ha aportado a la educación financiera y educación infantil temprana, directora y cofundadora de la Fundación Familias Primero. Se salió del mundo laboral tradicional, público-privado, estuvo ejerciendo como abogada de la Católica con MBA, o sea, también metida al mundo de los negocios y el mundo de la abogacía. Estuvo trabajando como asesora de 2 gobiernos, Bachelet 1 y Piñera 1. Y aún así dijo, ¿saben qué? Yo me aboco a la educación infantil. Se trata de Anne Traub. Hola, ¿cómo estás? Qué buena presentación. Muchas gracias por esta invitación y se nota que te lo estudiaste bien, ¿ah? ¿Viste? Le pusiste ganas, bien. Oye, quería partir con quiénes han entrado en el principio, en el fondo, este origen de ser abogada y en qué minuto pasa este switch de me quiero ir al mundo educacional. Si tenéis una carrera prominente, probablemente generando buenas lucas, ¿cómo fue ese switch? Qué buena la última frase porque al final a los papás también les cuesta. Cuando tú dices le está yendo bien, está trabajando en un lugar tranquilo, al final también le está funcionando la vida. ¿Y por qué deja oficinas yo trabajaba en esa época en Isidora o en Echea y se va al mundo más social, de la pobreza, también del emprendimiento más educacional? Yo creo, Pancho, que hay acá 2 factores. Yo creo que es súper importante como un poco uno contar de dónde viene. Creo que tu historia, tu familia, tu pasado te marca mucho. Y también lo que estudiaste. Yo siempre he dicho, bueno, yo soy mamá, tengo mellizas, tienen 9 años, fui mamá tardía, a los 37 años llegaron la Sofía y la Olivia a mi vida. Y creo que soy una persona tremendamente agradecida a las oportunidades que se me han puesto en la vida. Las he tomado. También he sido súper responsable. Todas las oportunidades que he tenido las he tomado y las he desarrollado, pero también creo que cuando uno nace, yo siempre hablo de la herencia de la fortuna, que suena un poco raro, pero al final es suerte al lado que naciste, de verdad que es suerte. Como también decir, nací en Chile o en África, en algún país chiquitito que hay sablazo, bueno. Exacto, y tenía muchas ganas entonces de hacer algo distinto. Por un lado yo nací en Puerto Montt, soy nacida y criada en Puerto Montt, sentada frente al mar, tal cual. Estuve en el colegio ya. Y cuando terminé el colegio me tuve que venir a Santiago porque allá no tenía más posibilidades. Estudié Derecho en la Universidad Católica, después hice un MBA, pero vengo de una familia y yo creo que eso es lo que más te marca. Al final, nosotros en la Fundación decimos que lo que aprendes cuando niño te acompaña toda la vida y eso es tremendamente cierto. Esos afectos que uno recibió los primeros años de vida son los que te arman de fuerza, de convicción para poder después determinar tu vida de una u otra manera. Y yo nací en una familia con un papá y una mamá funcionarios públicos. Mi mamá trabajaba todo el día, tenía un abuelo también que era un tremendo referente. Mi abuelo es uno de los 3 fundadores de Cecinas Yanquihue y a mí me tocó ver un caballero que trabajaba de sol a sol, se levantaba a las 5 de la mañana, nunca dejó de atender su carnicería, se transformó en un tremendo empresario, fue premiado por ICARE como el empresario del año, el año 2001. También tenía una abuela que siempre me dijo, por el otro lado, nietecita, usted independiente financieramente toda su vida, nunca dependa de un hombre para nada ni por nada, porque las alas, el pasaporte a la libertad, lo tiene usted si usted se educa
progresa y se encarga de eso de usted. Esto ¿Y era pasa abuela por separada? usted. No, fíjate, Mira. es mi abuela por el lado paterno y mi abuela es bien chora porque ella también era del sur y se vino a estudiar trabajo social. Ella nació en 1919, imagínate, tendría ahora 120 y tantos años, 106 años tendría. Y en esa época, venirse de Puerto Montt a la universidad, estudiar trabajo social en la Universidad Católica, era súper disruptiva, totalmente. Sí, pues. Entonces, y de ahí siempre nos inculcó a las nietas, sobre todo, y era bien exigente con nosotras en lo académico. Entonces uno va tomando todas estas experiencias, uno se va armando, y por eso yo tuve la oportunidad de estudiar en una súper buena universidad, después de hacer un MBA, y siento que tuve, o sea, para mí elegir dejar el mundo de las leyes, dejar el sector privado que era súper exigente, me tocó la Costanera Norte, construir toda la Ruta 5, era asesora legislativa, era más chica, obviamente, pero estuve ahí, de Santiago, Talca, Chillán, Coyipulli, me sabía, o sea, toda la Costanera, toda la Ruta 5 que conectaba con Puerto Montt, súper metida, pero llegó un minuto en mi vida en que dije, ¿sabes qué? Yo siempre he sido una persona que se mueve mucho por las pasiones. Soy una mezcla bien especial, bien alemana en lo racional, pero bien chilena en lo pasional. Y dije, pucha, estoy súper formada académicamente, lo he dado todo, fui buena alumna. Quiero hacer realmente lo que me hace más feliz. Y lo que me hacía más feliz era trabajar en sectores más vulnerables, con gente que lo necesitara más. Porque a mí me gusta mucho, yo creo que si tuviera una palabra que definir qué es lo que quizás, no sé si es un atributo, pero qué es lo que yo siento que me moviliza en la vida para ser un poco más agente de cambio, es ser una buena conectora entre necesidades y soluciones. Me encanta contribuir ahí, me encanta estar presente en poder juntar a quien tiene la necesidad, a quien lo está pasando mal, a quien tiene el problema, con hacer los llamados, movilizar, moverme, buscar soluciones. Lo he sido siempre, fui presidente del centro de alumnos, de mi colegio, y siempre me ha movido como no quedarme ahí, sino que buscar un poquito más cómo poder aportar. Y creo que por eso, y tuve hijas, me costó mucho, fue un proceso largo. Entonces todo eso te va marcando y te va llevando a decir, ¿sabes qué? La vida es una, quiero hacer lo que yo... O sea, qué suerte tengo de poder hacer lo que yo quiero hacer, pero lo quiero hacer con un nivel de excelencia altísimo. ¿Esto lo hiciste sola? ¿Dijiste me lanzo a la vida sola? ¿O con tu marido, con alguna amiga? ¿O cómo fue? Fueron pasos. Primero yo trabajaba, bueno, de abogado, como te contaba, súper bien, en un lugar súper exigida también. Los estudios de abogado, por lo menos en esa época, trabajábamos hasta tardísimo y éramos muy... teníamos los cierres y corríamos y lo pasábamos súper bien, tengo súper buenos recuerdos. Y después me pasé al sector público, trabajé en el Ministerio de Hacienda con Andrés Velasco, en Bachelet 1. Yo te pregunto, ¿cómo fue también? Me encantó la experiencia y ahí dije, ¿sabes qué? Me encanta el sector público, me encanta contribuir desde una mirada mucho más desde las políticas públicas, pero me faltaba algo. En el Ministerio de Hacienda no hay tanta calle. Y me faltaba ir a... Sí, es que a mí me encanta ir a ver a la señora, me encanta estar con los niños, me encanta entender la verdadera razón, por qué existe esta desesperanza tan instalada, sobre todo en las mujeres, por ejemplo. Entonces me gusta sentarme, me gusta preguntarle qué está pasando. Y más allá de metido en un gabinete entre cuatro paredes, Claro. Estando en donde pasan las cosas. Y ahí me pasé a Desarrollo Social en Piñera 1, entré como asesora legislativa, con Felipe Cast y con la Soledad Arellano, que era la subsecretaria, y teníamos un muy buen equipo. Felipe se dedicó a armar un equipo de gran nivel, pero de mucho compromiso. Entonces éramos todos jóvenes, yo tenía 30 años, 31 años en esa época, súper apasionados y con ganas de mover el mundo. Veníamos muy camiseteados por hacer cambios que fueran lo más importante, sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo que hace ahí un ministerio, o sea, un tema de desarrollo social? ¿Cómo funciona? ¿Qué aportes reales hace eso en un gobierno? Para entenderlo también, de repente uno como, típico que como contribuyente uno escucha parte de las noticias, uno se queda con los titulares nomás y está haciendo que pasan medidas desapercibidas porque uno se queda con solamente los grandes ministros y algunas cosas que hacen. Y después uno como que se angustia que sus impuestos están siendo mal ocupados, siempre. Como que esa es la premisa clásica hoy día que prima. Pero en este caso, si tú lo viviste desde adentro,
Sí, ¿en qué se ocupan los recursos para el tema del desarrollo social? Es súper buena pregunta y de verdad que estamos viviendo un momento en que hay mucho cuestionamiento también o sea, hoy día la persona que paga impuestos se siente vulnerada finalmente porque tú dices, bueno, con la cantidad de impuestos que estoy pagando, el número de funcionarios públicos que existe, después salen todos estos escándalos, las licencias, si uno cruzara además licencias con dónde están los celulares, si están en las casas o están, imagínate, eso todavía no ha pasado, estaría ya buenísimo empezaron a que cachar con los llegue. casinos. Con los casinos. Entonces, como que, oye, licencia para ir a jugar, ándate a la... Sí, pues, es que es duro. Pero a mí me tocó entrar, era justo un cambio de gobierno, llevamos varios años ya de concertación, que fueron súper buenos gobiernos también, pero me tocó entrar como en esta ola de Piñera 1, donde había muchas ganas, mucha pasión. Y en desarrollo social, además, ¿qué me tocó a mí? Es bien interesante, porque en ese minuto se llamaba Ministerio de Planificación y me tocó llevar la negociación en el Congreso para que pasara a ser el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué queríamos lograr con este cambio? Queríamos lograr realmente tener un ministerio que se preocupe de la pobreza. ¿Y cómo tú te haces cargo de la mejor manera de la pobreza? Sin duda, focalizando bien el uso de los recursos. Entonces, ¿qué queríamos? Nosotros queríamos ser igual que Hacienda, nos queríamos poner allá arriba, estar en un peldaño. O sea, de hecho, una de las grandes innovaciones que tuvo ese proyecto de ley fue que el ministro pasó a estar en el comité político y pasó a tener oficina en La Moneda. Eso no estaba antes. ¿Y por qué? Porque resulta que los programas y los proyectos sociales que ve el gobierno al final tienen una evaluación que la hace IPRES y en general suelen evaluarse ex post. ¿Y qué pasa con las evaluaciones ex post? Las evaluaciones ex post, claro, te dan resultados y te arrojan si es o no es socialmente rentable un proyecto. Pero ¿qué pasa antes? Porque sacar un proyecto después es muy impopular. Tú ya empezaste a ejecutar el proyecto, a hacerlo de tal forma, a tener ciertos beneficiarios. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer como ministerio, y estábamos súper camiseteados, éramos un grupo de jóvenes súper power, teníamos muchas ganas de movilizar Chile, pero desde la pobreza, con los adultos mayores, incluyendo en esa época era el Sename, ahora es Mejor Niñez, teníamos el INJUV, teníamos el FOSIS, en el fondo teníamos 5 además brazos armados a través de los cuales se podía lograr una ejecución. Pero lo que más queríamos, nuestro sueño, era que primero se hiciera un verdadero mapa de programas sociales, saber dónde se están invirtiendo todos los recursos públicos, tener una evaluación de los programas sociales, pero antes, y tener la posibilidad de que aquellos programas que estuvieran mal evaluados, por muy populares que sean, puedan ser eliminados, modificados, etc. Popular no es sinónimo de éxito. Exactamente. O sea, no sirve nada sacarse la fotito con el delantal de doctor, somos bacanes. No, Totalmente. o sea, tiene que estar, no te invento, si el objetivo era sacar de la pobreza a 100.000 niños, que llegue a 90, pero que llegue a algo. Exactamente. Y en la mano de eso estaba en esa época el ingreso ético familiar, que de ahí se empezó a instalar este concepto de que se le diera una transferencia fija a las familias que estaban bajo cierta línea de la pobreza y otro componente condicionado. Luego, bueno, Felipe salió de ministro y se fue a la reconstrucción, a la parte de las aldeas, se llamaban las aldeas, no sé si te acuerdas. Las aldeas eran esos campamentos que se crearon con ocasión del terremoto para lograr que mientras se reconstruían las viviendas de Felicia tuvieran algo. Sí. Entonces se le llamaron las aldeas. No me acuerdo quién le puso el concepto, puede haber sido Piñera. Y estas aldeas lo importante era... darles toda la contención, la habilitación social, preocuparnos de que tuvieran su vivienda definitiva, coordinar los comités habitacionales, pero también luego que desaparezca ese espacio, porque si no, se iban a transformar en tomas de... Exactamente. Sí. No sé si te acordáis de Dichato. Dichato que sufrió, sí, porque casi que se cayó Dichato. Exactamente, fue el lugar más acontecido, pero Dichato tenía solo una vía para llegar hasta allá. Entonces... cuando habían problemas, se ponía el ambiente más tenso, se tomaban la carretera. Entonces, todo eso lo tomó Felipe junto con la erradicación, la idea de erradicar los campamentos, que en ese minuto eran 27.000 familias viviendo en campamento. Hoy día el número sea, no sé, creo que estamos en más de 100.000.
Pero en ese minuto se puso prioridad a la erradicación de los campamentos, era un mandato presidencial. El concepto era erradicar campamentos para que vayan a viviendas dignas. Teníamos dos vías, exactamente, erradicar los campamentos para que se vayan efectivamente a una vivienda digna, pero ahí es donde entra nuevamente el concepto de habilitación social. De repente no es llegar y decir, bueno, hay que hacerlos parte de la solución y además tienes que empezar a pagar las cuentas, ya no vives en un lugar en que no tienes que pagar, o sea, como que todo cambia. Quitarle subsidios y la gente se acostumbra también. Entonces hay un tema ahí, costó, se avanzó, se cerraron varios campamentos. Y por otro lado teníamos esta patita de la reconstrucción que tenía que ver con las aldeas. Entonces teníamos campamentos que venían históricamente existiendo. Sí. Y después de eso me fui a vivir a Boston con mi marido. Ahí entró mi marido al ruedo. Y él se fue a estudiar un máster en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Y mientras estábamos viviendo allá, yo no tenía las mellizas, los dos veníamos bien comprometidos. Él también había trabajado en el gobierno, él venía de emprendimientos propios antes. Y la verdad es que con un par de vinos y leyendo sus materias que pasaba y los ramos que tenía, los dos dijimos, ¿sabes qué? Hagamos algo, pero hagamos algo bien hecho. Devolvamos la suerte que hemos tenido desde ir a colegios buenos, no preocuparnos de la luz, del agua, del gas, de nada. En el fondo tuvimos los dos familias que nos permitieron, no sé si mucho, pero no pero todo lo básico cubierto, en el fondo. Cubierto, solamente crecer. Crecer, exactamente. Papá, mamá, yo era de Puerto Montt, él era de Santiago, pero la vida nos juntó y además fue como una forma de... Es bien divertido esto, pero él me pidió matrimonio, nos fuimos de pololo. Me pidió matrimonio. O sea, vente conmigo a Estados Unidos. Exactamente, era toda una apuesta. Pero creo que esta fundación que creamos juntos hace 10 años fue un sello de amor también. Es bien divertido decirlo y aquí estamos hablando de finanzas, pero para nosotros que veníamos de haber trabajado en el gobierno, de tener la suerte que habíamos tenido de haber nacido en las familias que nacimos, fue como un sello de amor. Y la verdad es bien especial lo que te voy a contar, pero la fundación, nos trajimos un modelo a Chile, fuimos a visitar distintos tipos de fundaciones. Matías quería infancia, estaba muy pegado con la infancia porque por lejos es la inversión social más rentable. O sea, el peso que tú inviertes en programas que sean costo efectivo en primera infancia es por lejos lo que más retorna. Yo pienso igual, porque numéricamente, es que para mí es lógico, un niño lo lográis sacar primero que todo de cualquier vicio, cualquier problema que tenga más rápido. Los conocimientos que adquiere los va a tener para futuro. Y yo tengo un desafío. A mí, de hecho, las únicas fundaciones que aporto, yo amo las de infancia, pero yo aporto las de viejito, porque siento que son los que ya no hay mucho caso que hacer. Claro. Como que invertir en un viejito es para sus últimos años y probablemente no va a generar grandes aportes a la sociedad. Al revés, es como hay que hacerlo por ellos. Pero yo entiendo, la infancia aparte van a ser las nuevas generaciones. Totalmente. Que pueden salir a quemar metros de nuevo o pueden salir a construir metros. ¿Sabes lo que pasa? Que invertir en infancia es como tú dijiste, tiene dos características que son muy potentes. Cuando tú llegas temprano, eres preventivo, en el fondo los recursos se usan mejor, pero hay algo más importante todavía, que reparar, a diferencia de prevenir, es súper doloroso. Entonces, llegar antes está siendo preventivo y estás causando menos dolor. Matías era muy de esa línea y yo era muy de la línea de trabajar con los papás, con las mamás. Porque a mí me pasa que por mucho que inviertas en un niño, si no inviertes en su entorno, al niño se le hace cuesta arriba. Porque al final los afectos, en el fondo para que un niño vuele lo más lejos que sus sueños se lo proponen, necesita de referentes emocionales adultos que le den el colchón de afectos que todos los seres humanos necesitamos para sentirnos seguros, felices, amados. No, si me imagino, llega un niño a la casa, ay papá, vamos a crecer, no sé qué te pasa, pa? Una cacheta. Claro. Entonces necesitábamos entrar a la familia. Entonces buscamos modelos que tuvieran este doble componente, que se trabajara con los padres, pero por sus hijos. Pero el sujeto principal de intervención, de habilitación, al cual tú le transferías las primeras herramientas,
eran a los padres para que los padres a su vez hagan que sus hijos desarrollen al máximo sus talentos. Mira, bueno. Y ahí nace el tema. Ahí nace. Lo buscamos, pillamos un modelo en Estados Unidos, lo fuimos a ver en Nueva York, nosotros estábamos en Boston, y lo trajimos a Chile. Y lo trajimos a Chile el año 2015, fundamos la fundación, armamos todo el proyecto, y resulta que entre medio yo me quedé embarazada de las mellizas. Gracias a Dios, llegaron mis mellizas, vamos. Y cuando las mellizas tenían que nacer en julio, y la fundación tenía que partir en abril. Oh. ¿Y qué pasó? Las mellizas se adelantaron 2 meses y la fundación se atrasó 1 mes. Entonces, la misma semana en que partía la fundación, se adelantaron las mellizas. Entonces, para nosotros, y como matrimonio, como pareja, siempre hablamos de las trillizas, la fundación y estas 2 niñitas. Entonces, es algo que de verdad le ponemos mucho corazón. Es algo súper importante en nuestras vidas, pero lo tratamos de hacer de la mejor manera posible, lo más profesional posible, con los estándares que nos permitan, cuando salimos a pedir plata a empresarios, a empresas, a fundaciones, poder mostrarle que tenemos la trazabilidad perfecta de cada uno de los... Sí, ahora te voy a contar lo que hacemos. Hoy, invertir se hace cada vez más fácil con XTB. Accede a través de tu celular a acciones internacionales sin comisión. Y además puedes crear tu propio plan y con montos pequeños. Una plataforma sencilla, confiable y segura para dar tu primer paso. XTB, donde tu dinero trabaja. Y en AFP Habitat te la hacemos fácil. Contrata una APB 100% online en afphabitat.cl desde 50.000 pesos y tan solo en 3 pasos. Ingresa a afphabitat.cl y escucha esto. Y contrata tu APB con una de las comisiones más bajas del mercado. Empieza hoy y haz crecer tus ahorros con un buen plan en AFP Habitat. Nosotros nos trajimos un modelo que era bien entretenido, que consistía en que se hacían tutorías, o en ese minuto eran home visiting. Íbamos a las casas de cada una de las familias y durante todo un año los acompañábamos a los papás durante 30 minutos a través de un libro o de un juguete. O sea, nosotros llegamos a tu casa, estabas tú con tu hijo preescolar, que tenía entre 2 y 4 años, y lo que hacíamos era que los tomábamos a los 2 y durante 30 minutos, a través de modelamientos, a través de acciones reiterativas, íbamos instalando capacidad en ti para que tú, que con tu hijo que estaba al lado, las vayas repitiendo, las vayas reforzando. ¿Y todos los días? Íbamos una vez a la semana durante 2 años. Eso Ya, hacíamos. con una sola familia 2 años. 2 años. Espérate, pero esto lo hacíamos, partimos con 25 familias en la comuna Cerro Navia. Y eso es lo que partimos haciendo el 2016, el 2017 ya eran 75 y demás comunas, el 2018 eran 200 y demás comunas, 2019 eran 450 y ya estábamos en bastante más, debemos haber estado con unas... Y ya las primeras salieron además. Claro, duraba 2 años. Entonces, al mismo tiempo tenías un grupo que en el fondo estaba en el año 2 y el otro que estaba en el año 1 y así íbamos. Y lo que hacíamos era esto, que íbamos, entonces teníamos más o menos 450 familias, teníamos más o menos 30, 40 tutoras, que eran las que iban a las casas, iban de casa en casa, entonces iban de 4 a 4 y media a tu casa, de 4:45 a 5 y cuarto a la casa que quedaba un poco a una distancia que te permitía moverte, y a través de libros y de juguetes hacíamos el modelamiento. Y este modelamiento, ¿con qué terminaba finalmente? Con padres mucho más empoderados, con hijos que desarrollaban sus talentos de una manera mucho más armónica y con padres comprometidos por la educación. Pandemia. Dios mío, pandemia, ¿qué hacemos? Porque nos metíamos a las casas, íbamos Obvio. casa por casa. Entonces, llamamos a nuestros aportantes, llamamos a nuestros equipos, llamamos a la familia y le dijimos, ¿saben qué familia? Esto no sabemos cuánto va a durar. Además, yo me contagié, yo fui el caso 72 de Chile. Cáchate. Entonces, como que entendíamos un poco de qué se trataba y nos habíamos contagiado 4 personas del equipo de la fundación. Entonces, un poco... Creo que le pusimos el termómetro rápido al problema y transformamos toda esta metodología en una metodología virtual. Entonces, Chile se cerró el 16, no sé si te acuerdas, el 16 de marzo. Nosotros el 23 de marzo habíamos lanzado el programa de manera virtual, con protocolos de trabajo, con estándares de seguridad, con formas de hacerlo. ¿Y qué nos pasó? Que ¿Estas familias tenían computadores? ¿Cómo lo hacían? No. Lo hacíamos en ese minuto, a través de la videollamada, a través de los celulares. Pero la verdad es que como teníamos hasta ese minuto nosotros teníamos una plataforma de control de gestión que se llama iKit, que todavía la tenemos,
que se acababa de ganar una Boni a la innovación social del año. ¿Por qué? Porque nos permitía tener la trazabilidad de cada una de las tutorías que hacíamos. La tutora llegaba a la casa y ¿qué hacía? Pinchaba en su celular y georreferenciaba dónde estaba. Entonces, si ella llegaba a Los Tres Patitos, 1, 2, 3, quedaba grabado que había llegado ahí, cuánto rato había estado dentro de la casa, qué material había entregado y a qué hora había salido. Entonces, a nosotros nos permitía tener una trazabilidad, al menos de que se habían hecho las cosas. En el fondo, yo nunca me iba a enterar por la prensa de que una de estas visitas domiciliarias no se había hecho. ¿Pero qué me faltaba? Me faltaba saber la calidad de la interacción de los 30 minutos, que al final es lo más importante. Obvio. Lo otro es forma. No, que se puede ir a conversar 30 minutos, una persona que ya poco comprometida, a tirar la talla. Exactamente. Llegar a la casa ya es un tema, o sea, ya había un compromiso, Sí. pero que se hiciera con los estándares que tenía que hacerse era un tremendo desafío que no lo habíamos logrado resolver. Entonces, ¿qué pasó acá? Con la pandemia lo empezamos a hacer de manera virtual. No todos tenían computador, buscamos las mejores formas, no todos tenían, en ese minuto no teníamos el 5G, por lo tanto no todos tenían acceso buen internet, pero muchos nos ayudaron a repartirle tablets a los que no tenían y además las familias también se pusieron. Entonces, el día que les tocaba, se iban a un lugar donde sabían que tenían señal con el niño, con los materiales. Los materiales nunca les dejaron de llegar a las familias. Qué bueno. Ahí tuvimos un aporte de Cecines y Yanquivo espectacular que nos ayudó a distribuir, por lo menos en la región de los lagos, de una manera que era el lugar donde más estábamos presentes. Era nuestro foco número 1 de intervención. Bueno, hoy día estamos desde Iquique hasta Puerto Williams. Estamos en 11 regiones, estamos trabajando con casi 2.000 familias al año y el modelo fue creciendo para nosotros la pandemia nos trajo la gran oportunidad de tener todas las tutorías almacenadas, poder revisar la calidad, poder mejorar, poder dar mejores consejos, poder dar feedback a las tutoras y además tener la trazabilidad. Se agenda, se hace, se revisa video, se paga. Entonces yo hoy día tengo un modelo que es completamente escalable, que me permitiría llegar, hoy día son 2.000, podríamos llegar perfectamente a 20.000 niños, y lo que te hace hoy día es fortalecer el vínculo, pero además, y aquí es la novedad, que nos fuimos a los colegios. Les dijimos a los prekinder, ¿saben qué? Tenemos un problema grave de matrícula. Se están matriculando muy pocos niños y cada vez menos, que no tiene nada que ver con la natalidad. Una cosa es la baja natalidad y otro es corregir la natalidad. Uno podría pensar que, como está bajando la natalidad, es obvio, pero en el fondo tú me estás diciendo que la curva es más rápida en la matriculación. Exactamente. ¿Eso porque la gente no confía en el sistema educacional chileno? Exactamente. Tenemos un problema grave entre... Sí, yo creo que es confianza, porque muchos te dicen valoración por la educación temprana, que los padres creen que es un lugar más de guardería, es un lugar más de donde tú dejas a tu hijo, pero tu hijo no está aprendiendo. Pero la verdad es que a mí no me gusta decir eso, porque creo que no hemos sido capaces como país de lograr informar de una manera apropiada y profunda de todo lo bueno que trae llevar a tu hijo al prekinder y al kinder. No son obligatorios, entonces los papás no los llevan. Se dice que se valora poco ese nivel educativo, pero para mí el problema número 1 se llama confianza. Yo no llevo a mi hijo porque no logro realmente visualizar el avance social, el avance emocional, el avance cognitivo. Al final, si tú llevas a un niño prekinder, lo que te dice la evidencia es que la trayectoria educativa de ese niño va a ser mucho mejor. Tiene menos probabilidades de repitencia, menos probabilidades de tener ausentismo crónico, menos probabilidades de desertar. Y finalmente, los niños que desertan, ya sabemos, o sea, están mucho más cerca de la droga, que los secuestra el narco está a esto. Entonces, trabajar desde edad temprana y sobre todo de la mano a los colegios es clave, promoviendo la asistencia escolar. El ausentismo hoy día es súper grave en los niveles pre-kinder y kinder, donde no es obligatorio. Se trató de hacer en el Piñera 2, creo que fue, pero no se logró. Fueron temas políticos que impidieron que el kinder al menos sea obligatorio. Está consagrado constitucionalmente, pero no se ha logrado hacer la ley que haga la bajada. Y algo que está demostrado que ayuda. Pero a ver, la evidencia ya es súper contundente y además que te aporta 2 cosas más que yo siempre las digo. Si bien te aporta en la trayectoria educativa, que es tremendamente relevante, y nosotros vemos, no sé, nos llegó un video de una niñita que decía, es que si yo no voy al colegio, se me olvidan las caras de mis amigos. Imagínate lo potente que es, pero te aportan 2 cosas más. Una es en seguridad,
el colegio, el espacio, el jardín infantil o el prekinder es un tremendo lugar, es muy importante el rol que juega la detección oportuna de situaciones de violencia o de abuso o de maltrato. Y segundo, te permite a la madre salir a trabajar, emprender, tener otras oportunidades. Cuando tú tienes un hogar monoparental, la posibilidad de que ese hogar esté bajo la línea de la pobreza es muy alta, porque es una Tienen mujer... un solo ingreso, la mujer se dedica solo a ser madre. Exactamente. ¿Y cómo es el acceso a la educación en Chile? Y después te quería preguntar, los resultados de las personas que ustedes tutorearon en el 2015, 2016, ¿cuáles han sido? ¿Se han visto como, oye, estas familias cambiaron, salieron? ¿Hay como indicadores que demuestren lo positivo del programa? Totalmente. Y mañana, de hecho, tenemos una presentación que hace la Universidad Adolfo Ibáñez con resultados ya que son estadísticamente significativos de cuán poderoso es que lleguemos a tiempo en las intervenciones y en este caso en prekinder y que tengan este componente vincular, que es lo más importante, porque yo te digo que a los papás por un lado les instalamos más herramientas, empoderamos al niño, buscamos que desarrollen la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje, las habilidades sociales, las emocionales, incluso la física, pero cuando tú desarrollas un vínculo potente, desarrollas dos cosas. Uno, que el niño sabe que tiene este referente emocional que lo va a amar incondicionalmente. ¿Qué sería eso, su madre o padre? Su madre o padre, tener ese afecto, saber que tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tía, la persona que está a cargo tuyo, muere de amor por ti, te hace tener otro nivel de seguridad, otro nivel de confianza, otro nivel de autoestima y de empatía. Y por otro lado también te hace deberte a alguien. Cuando tú no lo haces bien o cuando más allá vamos a los casos de los infractores de ley, delinquen los jóvenes, los niños, y vienen de una situación de abandono, en el fondo no se deben a nadie, no defraudan a nadie, no causan... Entonces, eso, bajar esa barrera también es súper doloroso para la sociedad y costoso también. Entonces, lo que yo te podría decir hoy día que veo en la educación, veo que hay en la educación temprana hay poca inversión, hay poca claridad de hacia dónde se quiere ir. Se ha motivado mucho la asistencia escolar, hay campañas súper activas que buscan que los niños vayan a clase, pero no basta ahí. Necesitamos ayudar con flexibilidad. ¿Por qué? Porque la madre que trabaja te dice, chuta, yo no los puedo mandar porque me corta el día, no tenemos jornadas extendidas, entonces, ¿cómo lo voy a buscar? Y la que no trabaja te dice, bueno, se queda en la casa conmigo, ¿si para qué voy a ir a llevarlo? Que sean lugares que geográficamente sean accesibles, buscar soluciones alternativas para los que viven lejos. Quizás no es el establecimiento educacional, pero sí hay que fortalecer programas que lleven la educación también a los lugares más rurales, más extremos, más insulares, donde los niños no pueden llegar porque tienen el primer establecimiento educacional a 15 kilómetros. Entonces hay mucho por hacer, hay poca claridad, hay poca estrategia, hay que avanzar en una educación temprana, porque si seguimos poniendo los recursos en la educación universitaria o en la educación técnica, en la educación superior, la verdad es que estamos llegando tarde y ese peso invertido retorna mucho menos que lo que puede retornar un peso puesto en los niños. De hecho, lo más probable es que si el niño parte con ganas, después va a encontrar una forma de estudiar adelante. Totalmente. Así eso es así. Si uno desde que está motivado, con ganas, buen empático y todo, en el fondo lo que te produce educación temprana, después buscáis una universidad, si no la encontráis, buscáis herramientas en YouTube y formas de aprender ahí. Mira, desde saber de que no termina ahí en la comuna en que tú vives las posibilidades de educación, que hay mucho más... hay muchos jóvenes que se toman un año entre medio. Eso es bien riesgoso porque ese año sabático, por decirlo así, mientras deciden qué van a hacer o van a un preuniversitario, también estás al borde de que te puede hacer que la droga está al lado, está alrededor de los barrios. Entonces, tenemos que luchar con eso, lo tenemos que meter en la juguera. Entonces, si armamos niños fuertes, potentes y conectados con la vida, académicamente van a llegar más lejos. En el fondo, lo que yo digo siempre es que si primero armamos lo emocional y lo social, lo académico va a llegar por definición. Y para que un niño logre desarrollar todos esos talentos, necesita, o sea, el papá y la mamá, los primeros educadores siempre, independiente del contexto que la vida les haya puesto, ellos son los primeros educadores.
Ahora, según los nuevos análisis que han hecho a la pobreza, que lo están viendo de una forma diferente, y ahí donde Chile se pegó como este salto, Sí. hay que recordar, no quiere decir que aumentó la pobreza, sino que cambió la forma de medir, Sí. pero en esta nueva forma de medir tendríamos más de un 20% de pobreza. Exactamente. Y a ti toca trabajar con altas familias vulnerables. ¿Tú qué ves qué ocurre con el acceso a la educación de estos niños y por qué estarían cada vez más complicado este tema, al parecer? A ver, ¿qué veo yo? Efectivamente, yo me toca trabajar con familias muy vulnerables. Trabajamos con estas 2.000 familias en que le hacemos estas tutorías semanales súper reguladas, con un protocolo que además se siguen con la plataforma de Para elegir a tu control. papá me imagino que hay una entrevista previa. Tomamos el colegio. Trabajamos con 80 colegios, 81 para ser exacta, desde Iquique desde Alto Hospicio hasta Puerto Williams, y intentamos tomar a todo el prekinder, porque así tú generas un efecto comunitario mucho más potente. Uy. Yo creo hoy día que un gran tema que tenemos en deuda es que tenemos un tejido social muy roto. La cohesión social está lejos, el entramado social está cortado, está quebrado, cuesta. Entonces, cuando uno habla de educación, también tiene que hablar de una educación a nivel de comunidad. Entonces, cuando tenemos los liceos emblemáticos en llamas, cuando no hay respeto por la autoridad, cuando al profesor se le rocea de encina, o sea, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos hoy día de los jóvenes de nuestro país? Que sin duda, pero sin duda son la fuerza movilizadora más poderosa que tenemos, pero que tenemos que usarla de una manera positiva. Ellos tienen el poder de transformar el país, tenemos que darles las herramientas, pero tienen que venir desde abajo. Estas herramientas se tienen que construir en los primeros años de vida. ¿Y qué pasa? Como vivimos muy rápido, estamos hoy día con niveles de pobreza súper altos, o al menos de desempleo, que es lo que ya se sabe. La mujer del quintil más pobre está en un nivel casi en un 30% de desempleo. Entonces, con todos esos ingredientes, la verdad es que hacerse cargo de lo que yo te digo, que es el vínculo, imagínate que suena lejos, la empatía, el vínculo, que tiene mucho que ver con la educación. Entonces, tenemos que llegar a ese momento de la vida en que los niños estén visibles. Hoy día yo siempre digo, los niños están invisibilizados porque viven en hogares, y entiendo a esas mujeres, viven en hogares con una tremenda dificultad. Entonces, ¿cómo trabajamos en darle más espacio? Para mí, generar hábitos, generar rutina es clave. Que la mamá salga a trabajar, que vea una oportunidad de generar ingresos, que tenga su pasaporte a la libertad, como te decía al principio, como me decía mi abuela, es clave para lograr hogares más ordenados, con más hábitos, con más rutinas, que es lo que promovemos nosotros desde el día 1 con el tema de la asistencia, pero también hogares más felices. Pero antes de continuar, lo que me encanta de Patrimor es que es asesoría sin conflicto de interés. Tú pagas por tener un asesor al frente tuyo que te da distintas opciones de inversión. E incluso en su sitio web puedes tener tu perfil de inversión y tomar tu primera reunión de forma gratuita en patrimor.com. Ahora sí te quería preguntar, ¿cómo ha sido el resultado en estas familias que ustedes han hablado? ¿Cómo lo miden? ¿Se juntan con ellos ex post para ver, oye, pasó un año desde que hicimos el circuito, todo volvió a foja cero, siguen con las mismas rutinas, los mismos hábitos? ¿Cómo se va viendo si esta familia hay algún cambio? Mira, varias formas. Nosotros, ¿cómo llegamos? Llegamos a los colegios. A los colegios le hacemos esta propuesta e intentamos tomar a todo el prekinder. Siempre hay un porcentaje que no adhiere. Eso es por definición. Y en general el porcentaje que no adhiere suele ser además los que están en la campana, los que están más a este extremo. Hay un grupo que funciona bien, otros que funcionan espectacular, y los que no adhieren suelen ser además los papás con los niños con mayor ausentismo, que van menos a reuniones de apoderados, etc. ¿Qué es lo que dicen las mediciones? Son bien contundentes. Respecto a los niños avanzan significativamente en las dimensiones que medimos, que son la comunicación, la motricidad gruesa, la motricidad fina, el desarrollo emocional y la resolución de problemas. O sea, son niños que parten más o menos en un 40% de los niños parten en la zona roja que nosotros le llamamos, y logramos moverlos al menos a la zona amarilla. ¿Qué significa estar, por ejemplo, qué es lo que es motricidad gruesa? Motricidad gruesa es la capacidad que tienen los niños a la edad que les corresponde, porque tenemos test según distintas edades, de jugar a la pelota, de caminar de una manera apropiada. O sea, porque tú ves a los niños a los 3 años, cuando no han tenido la posibilidad de moverse en espacios
más grandes caminan de una manera que todavía falta tonicidad muscular. La motricidad fina, que es donde más evoluciona el programa, tiene que ver con recortar, dibujar, tomar un lápiz, sentarse en una silla y hacer una actividad. ¿Y por qué mejora? Porque la motricidad fina requiere de tener un adulto al lado para poder desarrollarse. Entonces, aquí se ve el avance de los padres en este desafío que es de aumentar la habilidad de los niños. No dejar que el niño aprenda solo, casi que... Claro, y que se sepan los colores, etcétera. La comunicación. Llegamos a casa donde, como los niños, se les habla... Esto es a nivel Chile, Sí. no solo las familias de contextos vulnerables con las que trabajamos nosotros. Somos un país que habla poco, somos un país que tiene vocabulario escaso y que en general nuestra forma de comunicarnos es a través de instrucciones. Y en los contextos vulnerables, esto que pasa se eleva, en el fondo se profundiza, Agudiza, sí. se agudiza. ¿Por qué? Porque los papás están sobrepasados. Hay mucha mujer sola. La monoparentalidad con las familias que nosotros trabajamos supera el 50%. Entonces, te das ¿Sola, cuenta- sola te refieres que el papá no existe? Está... No existe, no es parte, no. También no es cultura machista. Si está, no hace estas tutorías, estas sesiones de fortalecimiento de habilidades parentales y de los niños, no las toma porque es pega a la madre. También hay machismo, pero en general, este 50% monoparental es que el padre no está en la casa. Entonces, una mujer que se tiene que hacer cargo de por lo menos 3 hijos, en general 2, 3 hijos, 4 veces, entonces no es fácil. Y además fueron mamás jóvenes. Entonces tienen una carga súper potente también de que les ha costado salir adelante. ¿Qué hacemos? Medimos antes, medimos después, en los niños, en los adultos. ¿Qué nos ha pasado ya en el tiempo? El año pasado fuimos a hacer una investigación en Frutillar, porque llevamos varios años trabajando ahí de la mano de una familia que siempre ha estado apoyando a la fundación. Los niños los llamaban, a los que pasaban por la fundación, los niños estrellita en el curso. ¿Por qué? Porque aprendían a leer antes, ayudaban a sus compañeros, eran tremendamente solidarios, ayudaban a la calma del curso y tenían algo que los hacía súper distintivos, que miraban a los ojos. Cuando se les daban instrucción, ellos sí mantenían el contacto visual. Entonces, te vas dando cuenta que pasan los años y son niños que tienen mejores resultados en el CIMSE, que aprenden a leer antes, que sus familias también empiezan a vivir mejor. No, que aparte bueno, yo me imagino que una mamá que ve que su niño empieza a lograr cosas, empieza a dar orgullo, empieza a decir, oye, quizás aquí se rompe, este sí va a salir adelante, yo no pude. Mira, te dicen algo, es medio duro lo que voy a decir, pero cuando tú tomas al segundo hijo y no al primero, de repente escuchas comentarios como, este me salió más inteligente, ¿ah? Pero es distinto, es un niño que tuvo otra estimulación, tuvo acceso a libros. Nosotros les instalamos bibliotecas en las casas. Les dejamos todas las semanas un libro, un juguete, y a lo largo del año ya juntas una buena cantidad de libros, una buena cantidad de juguetes que sirven. A los 4 años no leen, pero hay prelectura. ¿Y eso ya se quedan en la se familia? quedan de regalo con todos los materiales. Exactamente. Mira. Y tenemos trazado cada una de las familias, todos los materiales que recibió, cuál es el nivel socioeconómico en que están, cuál es el nivel educacional de la madre, que también es un predictor para el desarrollo, cuál es más o menos el ingreso, es eso autorreportado. Pero tenemos una ficha sociodemográfica, pero además tenemos toda la trazabilidad en el uso de los recursos. A nosotros no gastamos un peso, no pagamos un peso sin que sepamos que la tutoría efectivamente se hizo bajo los estándares que tiene que hacerse. Que gana que los colegios, que fuera la misma trazabilidad para el Estado. Nosotros necesitamos, o sea, de verdad, yo hoy día me siento súper tranquila. Este programa puede ser una política pública perfectamente, llegar a los niños más vulnerables de prekinder. Aumentamos hasta 12 puntos porcentuales la asistencia escolar entre los que no van y los que van. Y respecto al año anterior, esto lo medimos en el 2024, también aumentamos 9 puntos respecto al 2023. Entonces, En un solo año. en un solo año, efectivamente. ¿Por qué? Porque estamos encima de la familia. No, y ya empecé a decir por qué es importante ir. Exacto. Y cuando te toca familia, porque dijiste algo importante. Los padres, me imagino todos en situación compleja, pero igual siempre hay diferencias. Algunos están más educados que otros. Con los que están con muy bajo nivel de educación, porque yo sé que estas campanas a veces hay unos que ya son metidos narcos, no están ni ahí con nada. Pero los que están en esa campana complicada, pero que autoperciben y entienden que están complicados y piden ayuda. ¿A ustedes, a esos padres, también se les hace algún programa especial? Porque me imagino que no como que hacer todo o eso es para más adelante. Es que mira, nosotros, a ver, para contarte un poco más, nosotros, ese programa, todo lo que te he hablado todo este rato de Familias Primero se llama Kinder Power. Ya. Pero nosotros tenemos 2 programas más porque justamente nos dimos cuenta de que teníamos mamás
de Kinder Power que eran atómicas, que eran mujeres súper comprometidas, que eran tremendos líderes positivos en sus comunidades, educativas, barriales, etcétera, y que ellas tenían la posibilidad de movilizar a sus entornos mucho más de lo que podemos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos venir a instalar normas o reglas comunitarias fuera de lo que hacemos. Entonces creamos un programa. Los cuicos a jugar. Exactamente. Vienen a jugar los cuicos. Exactamente. O sea, no tenemos, pero sí es cierto. Si al final la persona... Si la líder vecinal dice, compadre, esta es de verdad, ahí el otro... Tal cual. Entonces generamos un segundo programa que se llama Mujeres Power. ¿Qué hace Mujeres Power? Toma a las madres más destacadas, a las más comprometidas, a las que entendieron el poder formador o transformador que tienen en la vida de ese niño de prekinder, pero de sus demás hijos y de su familia, y durante todo un año las transformamos en líderes comunitarias. Les hacemos talleres cada 15 días grupales en que ellas también van buscando, van sumando más gente de su comunidad educativa o de su comunidad, de su zona barrial, y las meten a estos talleres que parten primero con temas que tienen más que ver con autoestima. Destapamos el tema de la autoestima. Les decimos, tú sí puedes, tú eres una tremenda mujer. No tienes por qué sentarte afuera de tu casa a ver el día pasar. Tú puedes salir adelante, tú puedes desarrollarte y además tú puedes contagiar a tus vecinos. Hacemos empoderamiento, hacemos liderazgo y ¿sabes con lo que terminamos? Que es bien bonito. Les damos todas las herramientas para que ellas puedan impartir talleres de lectura en vacaciones y les pagamos. Entonces tomamos a las mamás, les damos un empleo. Hacemos un círculo virtuoso. Tomamos a las mamás con sus hijos en prekinder, buscamos a las más talentosas y finalmente, después de que pasan un año con nosotros, con empoderamiento, con liderazgo, harto ikigai, harta línea a la vida, ellas tienen la posibilidad de impartir talleres, ser facilitadoras de talleres de lectura, que le llamamos Líderes Poderosos a ese programa, y lo que hacen es ser un espacio de aprendizaje, las capacitamos, pero también un lugar de cuidado. ¿Qué logramos con esto? Que los hermanos de los compañeritos de prekinder, porque es de primero a cuarto básico, también tengan un lugar donde puedan ser cuidados, que ese hijo sienta un tremendo orgullo por su madre, porque su madre está aportando a la comunidad, que los padres confíen en que este lugar de cuidado en vacaciones es un lugar seguro, es un lugar donde los niños van a estar felices, donde los niños van a estar reforzando la lectura, lo pasan increíble, hacen representaciones de teatro, se disfrazan, se hacen cuentacuentos y esa mamá además recibe un ingreso. Entonces por eso nosotros le llamamos a nuestra fundación el Círculo Virtuoso de Familias Primero, porque les damos la oportunidad y además que los niños estén, para mí esto es súper personal, pero ganarle a las vacaciones, a que los niños estén en los semáforos, estén solos en sus casas o que tengan que ir a trabajar con sus papás, para mí es una imposición moral. Creo que no podemos como país tener niños en los semáforos en las vacaciones porque no tienen cuidado. Entonces, las últimas vacaciones estuvimos con cerca de más de 2.000 niños entre Iquique y Puerto Williams haciendo estos talleres. Este verano esperamos duplicar el número, porque mientras más niños logremos sacar de esos espacios en donde son riesgosos, porque ahí es donde nuevamente puede entrar el narco y puede ser... Es muy fácil, está muy a la mano. Estamos ahí. Y ahí también es el llamado a la acción. Yo creo que nosotros lo hacemos como fundación como un complemento. Para nosotros está la primera infancia, empoderamiento a las mamás, darle oportunidad a los niños en vacaciones, pero creo que todos podemos aportar a que esa situación, que no es difícil, tener a los niños en vacaciones aprendiendo en vez que estar frente a un televisor o estar en la calle, se puede hacer, se puede replicar, lo pueden replicar las municipalidades, etc. Y sumamos en este invierno que fue súper bonito y valioso a los adultos mayores. Un poco rompimos el círculo, porque eran las mamás de los niños. Dijimos, ¿saben qué? ¿En qué topamos para que podamos llegar a miles de niños más? En tutores, en facilitadores. Esa es nuestra barrera de tope. Y sumamos a los adultos mayores. Porque se convierten en tutores. Sí. Son personas que están jubiladas, que no le dan ni un trabajo, en este caso, por lo menos, están aportando. Y lo hicimos ya. Hicimos el piloto en julio con la municipalidad de Lo Barnechea y vamos por más. Entre fundaciones se colabora a veces, porque por ejemplo ahí al tiro se me ocurre Fundación Conecta Mayor, que es una fundación que... Ya estamos. Qué buena. Sí. De todas maneras, nosotros
ponemos aquí la implementación y ellos nos tienen que ayudar a identificar dónde están los adultos mayores que podrían colaborar. Como con los talentos para poder apoyar. Exacto. Bueno. Y así uno va generando círculos virtuosos en todo sentido y bueno, y ahí el llamado es a que quienes vean esto, quienes escuchen, también digan cómo puedo ayudar. Quizás se pueden te pregunto sumar. tú, los libros de regalo, ¿quién aporta esas cosas? Los necesito. Llamo, insisto, molesto a Viva Leer Copec, llamo a Green Libros, que se portan un 7, son los primeros en estar ahí llevando. Green Libros, son libros de segunda mano pero en buen estado. Nos movemos también con Amanuta, con SM, distintas editoriales que aportan, pero ojalá quienes conozcan esta oportunidad, que es en verano, que tiene un tiempo acotado y que le da a los niños un espacio seguro de cuidado, se sumen, que ayuden, colaciones, útiles escolares, libros, cuadernos, tutores también. Lo hemos hecho con los colegios, es bien entretenido. Los colegios y las universidades se van a misionar en vacaciones, ¿no es cierto? O a hacer trabajo de construcción. Hay quienes les gusta llevar la palabra de Dios, que van a misionar, llevar la fe. Son colegios más son más privados. Religiosos, sí. Estos colegios, sí. Y las universidades. Y también hay quienes van a construir viviendas o a mejorar la habitabilidad de esos espacios. Entonces hemos hecho alianzas con 14 universidades y colegios en que les decimos, ¿saben qué? Esto es un win-win. Ustedes ya tienen diseñado, hecho sus trabajos de verano, sus trabajos de invierno, sus misiones. Nosotros les queremos pedir a ustedes que en los tiempos libres y donde hayan niños, ustedes además lleven nuestro programa Leer es Poderoso. Permítanos capacitarlos, les vamos a pasar todas las estrategias para fomentar la lectura y les vamos a pasar los materiales. Y ahí Artel, que les agradezco de todo corazón, porque han sido siempre muy generosos, nos ponen a disposición los útiles escolares. Entonces se van los cabros de los colegios de verdad, son los colegios privados, es los Andes, el Tabancura, el San Anselmo, el San Benito, el Manquehue, pero el San Ignacio, y así colegios que nos dicen, el colegio alemán. Obvio que sí, o sea, vamos a ir a un lugar, vamos a ir a una localidad donde hay niños, son localidades de contextos vulnerables claramente, porque por eso vamos a esos lugares, que ustedes nos pasen la metodología de Leer es Poderoso y nos pasen los útiles escolares, por supuesto que es un aporte y por supuesto que hay tiempos muertos, o sea, esto es enriquecer, agregarle más valor, que ya es una tremenda misión la que hacen cuando van a construir casas o van a visitar familias. Esto es una milla más, y una milla que de verdad no le cuesta a nadie y que lo único que necesita, ¿sabes? Que lo único que necesita es articulación. Qué buena. Me queda una última pregunta que tiene que ver con el mundo estatal. Tiene que ver, si ustedes dos trabajaron ahí, tienen su mover en algún minuto, hoy día obviamente, yo sé que funcionar de forma independiente es mucho más expedito, y eso está clarísimo, pero ¿hay presupuesto para, hoy día en el fondo ustedes han preguntado si existen presupuestos para escolaridad en etapas tempranas, de alguna forma incorporarlo, o simplemente eso como no es popular no se pesca mucho? ¿Sabes lo que pasa, Francisco? Que yo creo que estamos viviendo en un mundo al revés en el tema educación. Los recursos se están yendo a la educación superior. Es que ahí es donde hay más grito. Ahí se sale a gritar, a protestar. Exactamente. Es popular, para el voto además. Y de verdad que el costo que tiene para el Estado, cada uno de los niveles de gratuidad, vamos en el sexto decil de gratuidad, el costo que tuvo pasar del quinto al sexto decil, que se mantiene, si esto se paga anualmente, es altísimo. Alguna vez leí, no sé si estoy equivocada, estoy diciendo una cifra que no tiene nada que ver, pero era sobre los 250 millones de dólares. Entonces, esa plata que está puesta ahí, ya desfonda el Estado. O sea, todo el presupuesto en educación, la verdad es que el gran porcentaje de presupuesto en educación se va en educación superior. Y si tú lo analizas por persona, lo que se invierte en educación superior es mucho más alto que lo que se invierte en primera infancia. Entonces, mientras no tengamos la fuerza de decir que hay que hacer un cambio ahí, es súper impopular si ya avanzamos hasta el sexto decil de gratuidad. Entonces, pero la verdad es que tiene que venir a alguien con la convicción de que hay que hacer cambios y tenemos que volver a los establecimientos educacionales. Para mí es clave volver a la posibilidad de que los padres puedan seleccionar su establecimiento educacional, al copago. Si habían padres dispuestos a poner un copago
por una mejor educación, ¿por qué no? Si estaban disponibles para hacerlo, ¿por qué tenemos que retroceder en eso? La verdad es que para mí la educación llegó a niveles en que se politizó tanto que perdimos norte. Hoy día estamos con los servicios locales de educación, con los famosos SLEP, que hay algunos que funcionan perfecto, pero otros que están llenos de trabas. Entiendo perfectamente que había municipalidades en las que no estaba resultando el tema de la educación, que se quedaban sin presupuesto antes, que las formas de solucionar los problemas en educación eran formas con pocos procedimientos, por decirlo de alguna manera. Pero hoy día nos fuimos al otro extremo, hoy día está tremendamente rígido, entonces las soluciones no llegan. El costo, ayer estaba viendo, creo que era de pivotes, cuánto había aumentado el costo y cuánto había aumentado los funcionarios públicos, y un tremendo porcentaje se lo lleva a salud y sobre todo los SLEP. Entonces uno dice, chuta, los SLEP muchos no están resultando. Creo que un SLEP. El SLEP es el Servicio Local de Educación Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos volviendo a que la educación esté en el Estado. Nosotros tuvimos, hace varios años atrás estaba la educación en el Estado y se le entregó a las municipalidades, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produjo todo este concepto de la deuda histórica. Ahí nace la deuda histórica, nunca se supo bien de verdad cómo habían sido estos traspasos, cuánto quedaron sin indemnización, cuántos trabajos se perdieron. Y ahí se produjo, le pegué al micrófono, y se produjo todo este problema famoso de la deuda histórica que hace un tiempo se trató de arreglar, creo que se arregló, se llegaron a algunos consensos. Y ahora estamos volviendo a la educación pública. ¿Por qué? Porque esta municipalización de la educación no resultó en algunos lugares, en otros sí, pero bueno, se tomó la decisión de volver a un costo súper alto. La verdad es que un costo súper alto, pero hoy día, ¿qué dice uno? Ojalá resulte, porque ¿quiénes pierden? Los estudiantes Chile. De contextos más pobres, Chile. Y yo soy una convencida, y esta frase a alguna gente le cae mal, pero que realmente Chile es un país tremendamente condenado por su cuna. El lugar donde naciste determina profundamente cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu calidad de vida y cómo vas, si tienes o no tienes oportunidades de salir adelante. Entonces, si naciste en una comuna, te vas de acá y te tomas la Costanera Norte, no te la tomes, te andas por la Costanera Norte y llegas a Cerro Navia, que está al lado. Estamos a 15 minutos por la Costanera Norte y es otro Chile. Entonces, ¿por qué los niños que nacieron en esos contextos tienen mucho menos oportunidades, sacan puntajes mucho más bajos, sus colegios son de peor calidad? En el fondo, tenemos un problema de educación grave que tiene mucho que ver con la familia. Para mí, de verdad, que padres que no están comprometidos con la educación es muy difícil que ese niño rompa el círculo de la pobreza. Pero sí, Chile es un país que está condenado por la cuna. Quien nació en una comuna como Vitacura, Las Condes, etcétera, o varias que tienen más oportunidades, van a acceder a mejores colegios. Entonces, a mí me gustaba la selección, me gustaba el copago, porque también los papás ahí es donde se juegan, ven, o sea, la meritocracia. Ahí vive, renace y se valora la meritocracia. Pero bueno, hay un tema en educación que es tremendo y ojalá que yo creo que este gobierno ya fue, pero lo que venga lo tengan, o sea, no es prioridad tampoco. Entonces, si la ponemos como prioridad y nos vamos a la educación temprana, creo que podemos tener un país mucho más feliz. No, lo más probable, no se sabe, pero el próximo gobierno, lo que es popular. Hoy día lo que está en la tele, lo que sale todos los días, probablemente lo que va a llevar la agenda, que va a ser la delincuencia, sí, la seguridad, va a ser un par de cosas más. Siempre salud renace cada cierto tiempo. Sí, pero es que tenemos que caminar, ¿cómo se dice? Caminar y mascar chicle. De verdad. Seguridad, por cierto que es prioridad. Si no podemos seguir con los niveles de violencia que tenemos, es aterrador para todos. Pero también tenemos que tener proyectos países que hagan sostenible los desarrollos. Que no importe en el gobierno turno, sino que avancen. Exacto. Es verdad. La última pregunta, esto ya es como el llamado a la acción para las personas. Si yo justo estoy viendo el programa y estoy en una familia vulnerable, pero sí me importa mi hijo, me importa que se eduque, y al revés, o soy un papá que tengo los recursos suficientes para regalar cosas, para aportar, para ser tutor, tengo tiempo, qué sé yo, iba a misiones, ya no voy. ¿Te gustaron las misiones? Yo iba a misiones de Chenstad. Mira. Me tocó arreglar plazas y un montón de cosas. Me encanta, ¿viste? Y alguna vez fui, y ahí caché que la tonta, yo era de los que le tiraba el chiste y me sacaban del grupo de adolescentes. Y después entendí que había que seguir la metodología.
Totalmente. A mí también me tuve una experiencia ahí que me sacaron de la cocina, pero después se dieron cuenta que no había nadie más que cocinar, porque estaba muy payaso, parece. Sí, con el fallecido no lo saca. Pero bueno, ¿dónde encuentro esto? ¿Dónde postulo? ¿Cómo soy parte de esos 4.000? Si queréis duplicar, ¿cómo soy parte de eso? Mira, está súper buena tu pregunta porque tiene las dos aristas. Primero, quienes quisieran ser beneficiarios tienen que escribirnos porque los beneficiarios son los colegios. Si hay un papá que dice, chuta, me encantaría que mi hijo en prekinder recibiera todos estos juguetes y además nosotros, juguetes, libros, y además esta estimulación cognitiva, social y emocional y me ayudaran a mí, nos tiene que escribir a contacto@familiasprimero.cl. Le respondemos a todos y cada uno de los que nos escriben y además contactamos, nos tiene que decir el colegio a que pertenece y hacemos los contactos Hay que con el convencer al colegio. colegio. El colegio Uno es la solo no clave. puede. Solo no se puede. Primero, sí, trabajamos a nivel colegio, pero si el papá convence a su colegio o nos ayuda a hacer la pega, nosotros lo hacemos. Abrimos postulaciones, este año sumamos 20 colegios más, hicimos renovación, el año pasado teníamos más o menos 85, estamos en 82 este año, pero siempre damos cupos a nuevos. Los profesores también pueden aportar ahí. También, por supuesto. Y la segunda pregunta que me hiciste, que para mí es muy valiosa, es cómo yo, persona natural, empresa, ¿cómo ayudo? Tenemos dos formas de ayudar. Primero, siendo voluntarios, que es tremendamente útil para mí. Sí, aporte. Aporten dinero o aporten tiempo. Se meten a nuestra página www.familiasprimero.cl, pinchan el link, quiero ser voluntario o quiero hacer un aporte económico y está disponible. ¿Cuánto se agradece que quieran ser voluntarios? Y por supuesto que los aportes económicos son los que sostienen la fundación. Pero también, aquí me quiero detener un segundo, pucha que nos ayuda la articulación. Esa llamada que nosotros hacemos a las distintas empresas para que nos abran puertas para colaciones, para útiles escolares, para libros, juguetes, etcétera, por favor, respóndannos. Y quien pueda colaborar con eso, por favor que también lo haga. Súper corto, el año pasado un colegio nos dijo, tenemos el Día del Dar el 13 de septiembre y lo que vamos a hacer nosotros es que esas mochilas lectoras que ustedes entregan en Leer es Poderoso, nos vamos a comprometer con 500 mochilas. Imagínate la liberación para nosotros de tener 500 mochilas. Que un colegio logró eso. Un colegio logró armar 500 mochilas lectoras con libros, útiles escolares, cuadernos. Nosotros le pasamos la mochila y ellos nos pusieron todo el contenido. Ellos la rellenaron. ¿Qué colegio fue para felicitar? Colegio Villa María. Villa María, mira. Sí. Fue un tremendo trabajo, se articularon tercero y cuarto básico y se lograron estas 500 mochilas lectoras que fueron en diciembre para los niños de Leer es Poderoso. Entonces son círculos virtuosos y yo siempre digo, esa articulación, eso de ser puente entre la necesidad y la solución es tan valioso como el aporte en dinero, que nos puede ayudar cajas de leche, colaciones, alimentos, todo suma, todo nos hace a nosotros que podamos, en vez que atender a 3.000, quizás con todos esos aportes podemos atender a 5.000. Podemos tener a 5.000 niños en vez que en la calle aprendiendo porque hubo una articulación generosa y valiosa. Filantropía, eso es la filantropía finalmente. No es necesariamente algo que viene de las grandes fortunas, es la voluntad, el cariño de querer aportar para que tengamos una mano amiga, darle una mano amiga para que tengamos gente aprendiendo más cuidada y más feliz. De todas maneras. Bueno, chicos, ya saben, si quieren aportar, entonces, familiasprimero.cl. Exactamente. Y si quieren participar, díganle a su establecimiento educacional, voy a llamar al tiro, al profe Hans, díganle ahí en Curicó, sería entretenido, que aparte ahí para que después lo muestren en red. Y un llamado a la acción. Si les gustó este capítulo, suscríbanse, digan en los comentarios si quieren más invitadas de este calibre. Tuvo también mujeres, 100 top mujeres líderes de Chile, como 3 años seguidos, es una máquina. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Con Peras